¿Cómo estáis? Bendiciones a todos. Espero que todos estén bien. Un abrazo de vuestra hermana en Cristo, Cintia Andrade. Aquí estamos una vez más para traer un mensaje de que estoy segura que será de edificación a tu vida, como el tema, el poder de hablar en lengua. Los 5 poderes, que hay muchos más, solo puse 5 porque es muchos. Muchos son el poder de transformador que hay en nuestra vida cuando nosotros hablamos en lengua, una vez que nosotros somos bautizados. Muchas personas, ellos ignoran la importancia de hablar en lengua porque piensan, solo habrá una lengua que yo no conozco, ¿para qué? Y entonces una vez que ellos son bautizados, cuando lo son, ellos dejan de fluir, dejan de hablar en lengua, aparcan ahí y luego la consecuencia es que cuando ellos quieren ya no consiguen. Muchas personas hablan en lengua una vez o hablan una temporada y dejó de hablar. Porque extinguió el Espíritu Santo. La Biblia dice, no contristáis y no extingáis al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? No apaga el fuego del Espíritu Santo. Una de las formas de él fluir es hablando, comunicando con nosotros, ¿no? Y es como base, quiero hablar en Marcos 16, 17, que dice así: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Nosotros podemos ver ahí lenguas que está en plural, porque muchas son las lenguas que tú puedes hablar. Tú puedes observar personas hablando en lengua que tienen una lengua totalmente diferente de la tuya y tú no sabes qué quiere decir. ¿Por qué? Porque igual que en el mundo natural, en el mundo secular existen muchas lenguas. Existe también lenguas espirituales, hay diversas. Igual que hay de los dones, don de hablar en lengua, hay el don de hablar, hay don de sanidades, está en plural también. Hay muchas sanidades, sanidades del alma, sanidades del cuerpo, del espíritu, sanidades de una sanidad mental, sanidad emocional, sanidad física, sanidad. Hay muchas clases de sanidad en los huesos, en los músculos, en las articulaciones. Hay muchas clases. Entonces aquí también, del mismo modo, al hablar en lengua, vas a recibir muchos beneficios que muchas personas ignoran y deja de avanzar y de crecer espiritualmente por eso, por este motivo, porque ellos piensan que no tiene importancia. Por ejemplo, mira, cuando tú hay un país que tú no sabes hablar la lengua de este país, ¿qué va a pasar ahí? Va a faltar intimidad, tú no vas a poder intimar, tú no vas a poder conversar mucho, tú no vas a poder conocer muy bien de estas personas. ¿Por qué? Porque es una barrera que hay, que tú no conoces el idioma de este lugar. Del mismo modo, hasta que tú seas bautizado en el Espíritu Santo, hay muchas cosas que tú vas a dejar de intimar, pero una vez que tú recibas, por eso, después que nosotros buscamos el bautismo del Señor, que nos convertimos y nos bautizamos en las aguas y comenzamos a buscar el bautismo del Espíritu Santo, que también puede ocurrir antes de las aguas, como tenemos citas bíblicas que ocurrió. Entonces, pero una vez que tú eres bautizado en el Espíritu Santo, tú vas a empezar a hablar nuevas lenguas, según el Espíritu da para hablar. Entonces, porque la lengua de fulano es diferente de la mía, según el Espíritu da para hablar. ¿Por qué? Porque también depende del ministerio que la persona tiene. Hay lenguas proféticas, porque la persona es profeta. Hay varias clases de lengua que hay en la Biblia. Hay las lenguas angelicales y hay que nosotros tenemos citas bíblicas para hablar de esto. Las lenguas humanas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, que tú comienzas a hablar en nuevas lenguas, ¿qué va a ocurrir ahí? Va a tener un nivel mayor de intimidad en el secular. Del mismo modo, en lo espiritual, cuando tú comienzas a hablar en lenguas, tú vas a fluir más profundo. El primer poder que yo quiero hablar hoy, que tú vas a recibir, aunque como he dicho antes hay varios, cuando tú comienzas a hablar en lengua, es el poder a intimar más profundo en el Espíritu Santo. Tú vas a intimar más profundo hablando en Dios. Cuando tú recibas, va a tener un incremento y una dimensión, un crecimiento espiritual mayor en tu vida. Y consecuentemente vas a hablar más en lengua. Porque cuanto más intimidad tú tienes con una persona, más vas a conversar con ella. Y más vas a conversar cosas que tú no hablas con otros. Del mismo modo, el Espíritu Santo, Él es íntimo nuestro, pero nosotros somos los que tenemos que convertirnos íntimos de Él.
buscarlo en intimidad y hablar con él en la intimidad. Entonces, tu espíritu tiene una lengua como tu cuerpo natural, humano, tiene una lengua, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Tu alma tiene la forma de hablar. Alma habla a través de las emociones, a través de los sentimientos. Tu cuerpo habla a través de tu voz y tú, a través de tu voz o de tus los lenguajes corporales. Y tu espíritu habla, tiene la lengua que habla. Y cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a vivir con nosotros y nos entrega el don de comunicar con Dios, el hablar en lengua es algo tan serio, es tan bonito, porque se te fue dado este don de poder hablar y comunicar directamente con Dios. Tú puedes hablar en lenguas y empezar, hablar con Dios. Toda la vida está hablando con tu idioma de aquí terrenal. Pero cuando tú comienzas a hablar en lengua, se activa algo en el cielo. Porque entonces Dios escucha, el Padre escucha que aquí en la tierra le están invocando, le están llamando. Es una forma de, por ejemplo, está aquí varias personas hablando en portugués, mi idioma materno. Pero cuando llega una persona hay varias personas aquí hablando en portugués, pero luego llega una persona que habla en español. Esa persona que habla castellano, ella no va a entender que nosotros estamos hablando. Bueno, solo si es que ella sabe hablar este idioma, si no, ella no va a entender. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Cuando tú hablas en lenguas, muchas personas aquí pueden no estar entendiendo porque es un idioma espiritual. Entonces, tú vas a estar comunicando y hablando con Dios. Y en este momento que está hablando con Dios, ya es tu espíritu quien está hablando con Dios. Y también hay un alineamiento que viene, que también el espíritu ya comienza a hablar contigo. Muchas de esas veces que tú estás hablando en lengua, no es solo tu espíritu que está comunicando con Dios, sino que también es el espíritu de Dios comunicando contigo. Yo no sé si te ha pasado a ti, seguramente que sí, que hay momentos de que tú estás hablando en lengua, tú ya sientes que estas lenguas salen solas. Tú ya sientes que esas lenguas ya toman el control total tuyo. Ya no es tú que estás con las lenguas que tú ya conoces normalmente que tú hablas. Ya es otras lenguas diferentes, ya hace con nuevo ímpetu, con nuevo fuego. Porque en este momento ya es Dios hablando a tu espíritu y trayendo informaciones, códigos, cosas que tú nunca supiste, ¿no? Entonces, entonces uno de los primeros, del primer poder es intimidar, trae alineamiento con Dios el hablar en lengua, porque los demonios hablan en lengua, pero ellos no conocen tu lengua. Por eso, a veces hay cosas que tú vas a ahorrar y llegar y hablar en lengua. El apóstol Pablo, yo hablo en lengua más que todo porque es según la intimidad que tiene. Este hombre tiene una intimidad fuerte con Dios, de pasar horas orando. Y según tú vas creciendo y vas intimando con Dios, tú vas a hablar más en lengua, porque cuando yo me convertí al Señor, yo casi no hablaba en lengua o hablaba en lengua de vez en cuando en casa, pero más en la iglesia. Y según va pasando los años y tú vas intimando, tú vas hablando más en lengua. Tú llegas para orar y tú ya estás hablando en lengua. Antes no, se tenía que activar a través de una alabanza o a través de un mensaje. No, pero ahora no, ahora ya tú estás en cualquier momento, tú te comunicas con el Espíritu y tú ya estás hablando en lengua. Entonces tú ya estás totalmente, ¿no? Es un bautismo, o sea, es sumergido totalmente en el Espíritu Santo. Hay personas que pueden estar llenas del Espíritu Santo, pero por la mitad. O sea, como que dice que no está buscando muy bien, que no está consagrando, ¿no? Que no está... Pero cuando más tú te sumerges, cuando más tú buscas su presencia, su intimidad más real y más Él se va a llenar, más Él va a tomar todas las áreas de tu vida y más vas a estar en comunión. Entonces, el primer que es, y para mí es uno de los más maravillosos, es tener esta intimidad con el Señor, es el alineamiento, de tener este alineamiento con Dios. Entonces, como les decía antes, los demonios, cuando tú hablas en lengua, ellos no están entendiendo, pero ellos saben, hey, esta lengua no es de aquí. Yo conozco las lenguas de aquí de la tierra, esta lengua es espiritual. Ahora mismo esta persona está invocando a Dios y aquí se va a meter en un lío. Nos tenemos que ir. Muchos de los demonios van a retirar de tu casa, de tu ambiente, de tu atmósfera donde tú estás orando cuando hay una carga pesada, ¿no? O sea, podría poner aquí como otro punto, limpia la atmósfera. ¿Por qué? Porque los demonios, cuando ellos escuchan, cuando ellos empiezan a hablar en lenguas,
cuando una persona está endemoniada, si nunca has escuchado hablar, algunas hablan en lenguas y lo que están haciendo es invocando los demonios del infierno para venir a poseer a esta persona, porque ven que están siendo atacados y que lo van a liberar y invocan más para tener más fuerza para no echarle fuera el demonio. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Ellos tienen sus lenguas satánicas, que es su modo de comunicación. Entonces, que tú no sabes, pero el Espíritu de Dios te puede dar un discernimiento. Entonces, ¿qué es lo que él está queriendo decir? Una vez yo estaba pues orando y ministrando a un joven que se quedó poseído y empezó a hablar lenguas, que estaba poseído y empezó a hablar lenguas demoníacas, y el Espíritu Santo me decía, él está invocando demonios para venir, para poseer su cuerpo, más demonios para poder resistir fuerte porque no se quiere ir. Entonces al momento Dios me dijo, di que se calle. Yo le digo, cállate ahora en el nombre de Jesús, y él se cayó, ya no pudo hablar ninguna lengua, o sea, no pudo invocar, llamar. Entonces, cuando tú estás hablando en lenguas, tú estás llamando a la presencia de Dios, tú estás invocando, tú ya tienes la presencia de Dios contigo, pero tú estás activando los ángeles que están alrededor tuyo. Tú estás, los ángeles protectores o los ángeles que Dios te asignó, porque hay personas que tienen ángeles. Ya tendríamos que hablar eso en otro video, que hay personas que tienen ángeles que se le fueron asignados, ministradores y guerreros, porque también eso es según el llamado del ministerio que la persona tiene. Entonces tú empiezas a transformar aquella atmósfera, sea una atmósfera pesada, a limpiar aquella atmósfera, y empieza a recibir y a ver cómo algo se rompe en el mundo espiritual, porque trae rompimiento. El hablar en lengua trae otro punto que podría haber también aquí acrecentado, ¿no? Trae rompimiento espiritual del mal en la atmósfera o en la vida de la persona. Vale. Luego, el número 2 es los dones son activados. Como les he dicho, tú empiezas a hablar en lengua, tú estás aquí hablando en lengua y tú no te das cuenta. De repente llegas a la iglesia para ministrar y de repente empiezas a profetizar, porque ya si te había sido dado palabras para personas, a tu espíritu, pero tu espíritu solo ahí lo interpretó, los códigos del mensaje que Dios había dado a ti en tu espíritu mientras tú orabas por esta persona o mientras tú orabas en casa. Quizás en este momento ni te vino la persona, pero cuando tú llegó ahí, tú ya la miró y ya la vio, porque antes ya había recibido en el espíritu mientras tú hablabas en lenguas. Entonces el hablar en lengua activa los dones, activa el don de ciencia, activa el don profético, activa el don de palabra y sabiduría, todos los dones, activa tu discernimiento espiritual, activa la variedad de lengua, interpretación de lengua. Entonces, hay personas que tienen variedad de lengua porque Dios le asigna según su llamado, su ministerio y según su búsqueda. Ella va creciendo. También son niveles. Cuando tú aceptaste a Jesús, tú tenías lengua, por ejemplo, una lengua diferente. Por ejemplo, cuando tú eres niño, tú empiezas a hablar una lengua materna, una lengua suave, mami, papi, te quiero. Cuando tú eres bebé espiritual, según tú vas creciendo, ya vas hablando diferente. Según tú vas estudiando y vas teniendo otro nivel, tú ya vas hablando otras lenguas en lo espiritual, según tu madurez y tu crecimiento espiritual, que va a depender de tu oración, de tu lectura de la Biblia, de tu ayuno, de tu búsqueda, de tu adoración. Tú vas creciendo espiritualmente. Entonces tú vas teniendo nuevas lenguas. Puede ser que tú hables varias lenguas, porque depende del espíritu que da, o puede ser que tengas una lengua que vas pasando de tiempo en tiempo y se te van asignando otras lenguas. Entonces, cuando yo acepté a Jesús, yo hablaba otra lengua. Ahora hablo lengua, yo veo que es diferente. Entonces, ¿eso depende de qué? Eso depende de que el Espíritu Santo da según Él quiere y de tu búsqueda. Entonces, hay personas que hablan la misma lengua toda la vida. Tú puedes escuchar, pasa 10, 15 años y tú vas a escuchar. ¿Por qué? Porque puede ser, no podemos generalizar nada, porque podemos pecar contra el Espíritu Santo y no hay perdón a ese pecado que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero puede ser también porque la persona no tuvo un avance espiritual, un crecimiento. Porque, por ejemplo, si tú llegas, hay varias formas de lenguaje
estamos hablando solo de idioma, estamos hablando de lenguajes. Lenguaje, por ejemplo, hay el lenguaje científico. Si tú eres una persona normal y corriente y nunca has estudiado ciencia, tú no vas a saber hablar el lenguaje de un científico. Si tú es una persona normal que nunca estudió medicina, por ejemplo, si tú vas a medio de reuniones y vas a hablar con médicos y tú no has estudiado, tú no vas a saber hablar el lenguaje de los médicos. Los médicos están hablando de una cirugía, que ha ocurrido, que van a hacer, de una célula, de un nervio, una articulación, y tú no vas a entender nada. Porque el lenguaje tuyo se te va a ser asignado, se te va a ser entregado en la asignación que tú vas a fluir, en la atmósfera que ya se te fue desbloqueada, que se te fue entregada, según tu territorio o según hoy el área de gobierno que tú gobiernas, que tú dominas. ¿Entiendes? Si tú eres una persona que tiene un llamado para gobernar, tu área de influencia es a nivel gubernamental, es a nivel solo iglesia, es a nivel solo tu hogar, todos los dones y lengua van a fluir según el área que Dios te llamó. Luego, los dones son activados, como les he dicho. El número 3, eres sanado y liberado. ¿Cuántas veces hemos ido a la presencia del Señor cargados? Hemos ido a la presencia del Señor enfermos, atados con cosas, ataduras mentales, emocionales, físicas o con enfermedades. Y ahí tú empezaste a hablar en lengua, tú empezaste que algo se estaba rompiendo, tú viste que algo pasó, tú empezaste a hablar en lengua y saliste de ahí a la intimidad y empezaste a hablar en lengua y ahí saliste de ahí como liberado, sanado. ¿Por qué? Porque fuiste sanado a través de ese momento de intimidad, a través de hablar en lengua. Dios estaba ministrando tu espíritu, sé sanado, sé libre, y el Espíritu Santo iba trabajando, ¿no? Luego el número 4, recibir respuestas. Es uno de los, cuando tú hablas en lengua, tú empiezas a recibir respuestas que tú estabas llamando, como yo les he dicho antes. ¿Por qué? Porque las respuestas empiezan a bajar a tu espíritu. Entonces tú, claro, luego llega el otro día, tengo mañana que estoy aquí, Señor, y estoy hablando en lenguas, estoy orando, y estoy aquí en la intimidad, y luego llega mañana y tengo que dar una respuesta importante en la empresa o en asuntos ministeriales, familiares, en fin. ¿Qué ocurre? Ya tengo la respuesta. Porque ¿en qué momento esta respuesta fue sembrada? Perdón, en tu espíritu, mientras tú estabas orando, mientras tú estabas hablando en lengua, el Espíritu Santo ya te ministró. Porque como le he dicho, te habló en un idioma y luego te habló en el idioma espiritual y luego te habló el Espíritu de Dios a tu espíritu. Luego tu espíritu tiene que interpretar y pasar para tu cuerpo, para tu carne, para tu yo, para tu oído, para tu entender. Hay personas que ya tienen respuestas dentro de ellas mismas porque el Espíritu ya le entregó, pero todavía no es el momento de que si te sea interpretado, descodificado estas informaciones que están en tu espíritu para tu cuerpo. O porque tú necesitas pedir al Señor que Dios te revele y te traiga a tu vida la respuesta que tú necesitas. Que puede ser que todavía hay que venir de parte de Dios o que ya tú la tienes, pero que tu espíritu está bloqueado, tú no estás buscando del espíritu, que se quedó ahí esta información con tu espíritu y tú fallaste, pecaste, bloqueaste y ahora necesitas arrepentirse, limpiarte, buscarte de Dios y tu espíritu va a pasar esa información que según el espíritu ve que en este momento no estás apta para poder recibir esta interpretación de que lo que Dios había dicho. Quizás estabas buscando una respuesta, Dios te entregó y cuando Dios ya te iba a transferir ella, a descodificar, a interpretar para ti la respuesta que tú estabas buscando, te apartaste, te fuiste y el Espíritu ahora está esperando que tú otra vez regreses en sí, que tu espíritu otra vez se vuelva a despertar, porque tu espíritu cuando peca va muriendo, tu espíritu va matando tu espíritu. Entonces hay áreas que tienen que ser activadas, reavivadas y por eso quizás todavía no estás
no recibiste esas respuestas, pero hay respuestas que vienen de la parte de Dios cuando hablan lenguas y que quizás algunas ya están contigo. Y el número 5 es que tus armaduras son renovadas, ¿no? Bueno, podría haber citado antes también, pues cuando los dones son activados, cuando hablas en lengua, cuando vino cuando vino Ananías y oró por Pablo, Pablo recibió el bautismo del Espíritu Santo y ya Pablo ya fue activado en el ministerio, fue levantado para el ministerio también, que otra de las cosas también la persona ella es, ya va a fluir más en su ministerio, en su llamado, en sus dones, a través también del hablar en lengua. Entonces ahí tenemos varias, cuando personas que estaban orando en la Biblia, ¿no? Pedro que estaba orando ahí, no sabemos si estaba orando en lengua o no, pero recibió respuesta del cielo, que tuvo esta visión, ¿no? Que bajó. Luego tenemos varios pasajes bíblicas, ¿no? Que habla sobre cuando estaban orando y los que estaban unánimes y recibieron, los discípulos que estaban en el aposento alto y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el bautismo con el Espíritu Santo, hablar en lenguas, el don de hablar en lenguas, Él te trae a ti intimidad con Dios. Y intimidad con Dios te trae más llenura del Espíritu Santo. Ahí hay un enlace que es poderoso y tremendo. El número 5 es que tus armaduras son renovadas. Tú tienes tus armaduras, mire que tenemos aquí. Tus armaduras, casco, calzado, escudo, espada, coraza, el cinturón. Tú tienes armaduras. Cada persona tiene sus armaduras. Algunas las perdieron porque tenemos que tomarla, dice la Biblia. ¿Entiendes? No es que Dios dijo, te la doy. No, dice, tomad. Es una ordenanza que Dios te está dando a ti, que tú cada día tienes que tomar. Tú tienes que tomar las armaduras. ¿Cómo yo la tomo? Solo hablando, tomo tu armadura. No, tengo que tomar las armaduras de Dios, que dice el calzado, ¿no? Del Evangelio. Tengo que caminar en el Evangelio, está diciendo, en la verdad. Tengo que caminar en la verdad, en la palabra. Cada uno habla ya en Efesios 6:15, habla sobre Efesios 6:13, sobre las armaduras, caminar. Entonces, en esas armaduras, ¿cómo tengo que hacer para caminar en ellas, para que ellas estén vigentes en mi vida? Entonces así yo voy a estar protegido. Entonces cuando tú hablas lenguas, tus armaduras están siendo renovadas, armaduras que quizás fueron oxidadas, que quizás recibiste muchas enviaciones, muchas flechas, muchos dardos, y tú sientes que ya tus armaduras están, no sientes fuerza, que están débiles, que necesitan ser renovadas. Entonces cuando tú hablas en lengua, Dios te va renovando, tú sientes la cobertura, tú sientes el fuego en tu vida. Así que, hermanos amados, yo le bendigo en el nombre del Señor Jesús. Quiero aprovechar para iniciar este video y hacer una oración para aquellos que tanto tienen hambre, porque ojo, tienes que tener hambre y deseo del Espíritu Santo, de hablar en lenguas, de sumergir más profundo en el Señor. Si tú tienes hambre o has estado orando, ayunando, si no lo has hecho, te recomiendo hoy que lo hagas. Haz un ayuno, haz un ayuno, una oración, una campaña, un propósito con Dios. Hay muchas formas de ser bautizado en el Espíritu Santo. A través de imposición de manos, a través de la oración, a través yo desperté y estaba hablando en lengua. Tú puedes ser bautizado mientras tú duermes. Tú puedes ser bautizado mientras tú estás en la calle, mientras tú estás en casa orando, mientras tú estás en la iglesia, porque el Espíritu da según la intimidad, según tu búsqueda, según tú tienes que caminar y anhelar y querer. Entonces aquí nosotros vemos, ¿no?, que cuando el Espíritu Santo vino, ellos estaban unánimes, orando, o sea, en unidad uno con los otros. Tenemos que estar unidos con Dios, con nuestro prójimo, y entonces va a venir sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces aquellas personas o quizás aquellas que han sido bautizadas, pero han dejado de fluir, de hablar, porque, wow, yo no sabía, sentí toda la importancia. Es que yo no te he contado todo, es que hay muchas más que tendría que hacer en otro momento, otro video, si no se va a extender mucho. Entonces aquí, los que quieren ser bautizados en el Espíritu Santo y los que quieren ser renovados, aquellas lenguas que
fueron estancadas, porque quizá una persona te dijo, esta lengua tuya es rara, hay personas que tienen lengua diferente de la otra, o te dijeron, ¿qué estás haciendo? No hagas eso, que te bloquearon, que te anularon, porque te cortaron mientras tú estabas fluyendo, mientras tú estabas hablando en lengua, quizás estaba en una iglesia que no permitían hablar en lengua, en fin, en esta hora, si tú crees, tú quieres recibir, en el nombre poderoso de Jesús, toca la pantalla y recibe por fe, si tú crees. Recibe, yo voy a orar ahora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice, Señor, y recibiréis poder de hablar nuevas lenguas. Es tu Santo Espíritu que da según tú quieres, según el llamado, según el propósito de la vida de cada uno que está ahí. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquellos que están clamando, que están pidiendo, que quieren este renuevo, este sumergir más profundo en tu Santo Espíritu, ser más lleno de tu Santo Espíritu. Dios es aquel que te está clamando, Espíritu Santo de Dios. Padre, te pido que tú, Señor, en esta hora, venga, yo oro, Señor, impartiendo tu Santo Espíritu, tu don de tu Santo Espíritu de hablar en lenguas. Tu Espíritu Santo ahora visita cada vida que está ahí, que anhela, que quiere. Señor, sea que esté en el trabajo, en la casa, en el coche, en la calle, en su casa, Padre, visita en esta hora. Sea niño, anciano, adolescente o joven, Padre, pide perdón ahora tú, joven o mujer que está ahí. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por ellos, te pedimos visita ahora, que tu Espíritu Santo ahora, Señor, los toque. Señor, yo profetizo bautismo en tu Santo Espíritu, llenura de tu Santo Espíritu completo, Padre, para que ellos vengan a tener esta intimidad mayor contigo, para que sus dones sean activados, Señor, que las armaduras sean renovadas. Padre, en nombre de Jesús ahora, oro que tu ángel, Señor, ahora venga ahí de encuentro a aquel que está clamando, que está pidiendo, que anhela, que tiene sed, que tiene hambre de ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos ahora que las lenguas empiecen a fluir en el nombre de Jesús. Ahora, si vienen las lenguas de tu vida, recibe, empieza a hablar en lenguas, recibe el bautismo del Espíritu Santo del Señor para todos aquellos que creen, dice la palabra, para aquellos que creen, hasta para hablar en lengua hay que creer en el Dios Todopoderoso. Si tú crees en Dios, si tú anhelas, recibe el poder de hablar en lengua, recibe el poder, el don de lenguas del Señor para estar en comunión con el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo creo, Señor, que personas van a ser bautizadas por tu Santo Espíritu ahí donde están. Señor, que vengan lenguas siendo repartidas, lenguas, Señor, angélicas o lenguas humanas, como dice tu palabra, Señor. Que fueron lenguas repartidas, lenguas angélicas. Padre, que lenguas, que los discípulos empezaron a hablar lenguas humanas y que las personas empezaban a escuchar lenguas de otros idiomas. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Señor. Aquel, Señor, que habló en lengua pero ya no habla, Padre, renueva sus lenguas ahora, Padre. Renueva, Espíritu Santo. Ven un renuevo de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, todo bloqueo se va. Todo estancamiento, atadura que el diablo quiso atar para que tú no fluyera, ahora es destruido en el nombre de Jesús. Ahora ser renovado y abre en lengua. Padre, yo profetizo que habrá testimonios aquí en estos comentarios. Tú que fuiste bautizado o recibiste tu renuevo, comenta allí para que Dios venga a ser glorificado una vez más. Para que haya testimonio de que Dios es el Dios de cerca, el Dios de lejos, el Dios que lo hace. En el nombre de Jesús, Señor, confirma tu palabra. Confirma, Señor, entrega dones en tus hijos que están ahí, no solo de lengua, sino dones que tú quieres entregar para aquellos, Señor, que están clamando para edificación de tu iglesia y para edificación de su propio espíritu, porque el hablar en lengua edifica tu propio espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. El renuevo está ahí tocando, sigue tocando, Señor. Aún ahora, cuando termine este video, tu Santo Espíritu esté con ellos ministrando. Ministra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tú que quizás no recibiste todavía el bautismo del Espíritu Santo a través de esta oración, sigue buscando, sigue llamando, sigue clamando y ora, ayuna, pide perdón al Señor por tus fallas, porque hay cosas que bloquean y que impiden de tú recibir más del Señor. Pide perdón por los pecados de tus ancestros, pide perdón por sus iniquidades, tus fallas, tus ofensas. Pide perdón al Señor y sigue clamando y sigue buscando una vida de santidad y de oración, y tú verás como en breve, no te desanimes, sigue buscando como el Señor lo va a hacer en tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.